los cálculos de la estructura. Para determinar la longitud del lado B y del lado D, se aplica el teorema de Pitágoras, tomando las medidas proporcionadas de 27 metros y 11 metros, como el cateto adyacente y el cateto opuesto respectivamente, que da como resultado 5 raíz de 34. Para determinar la longitud del lado O y del lado B, se aplica el teorema de Pitágoras, considerando las medidas de 38 metros y 5 raíz de 4, como el cateto adyacente y el cateto opuesto respectivamente. Esto da un resultado de 47.9. Para determinar la longitud del lado A y D, se aplica el teorema de Pitágoras, tomando las medidas proporcionadas de 23 metros y 6 metros, como el cateto adyacente y el cateto opuesto respectivamente. Esto es un resultado de raíz de 565. Para determinar la longitud del lado A y O, se aplica el teorema de Pitágoras, considerando las medidas 38 y raíz de 565 metros, como el cateto adyacente y el cateto opuesto, que esto da 7 raíz de 41. Para determinar la longitud del lado D y C, se aplica el teorema de Pitágoras, tomando las medidas proporcionadas, 7 metros y 14 metros. Esto da un resultado de 7 raíz de 5. Luego, para el lado C y O, se aplica nuevamente el teorema de Pitágoras, teniendo las medidas de 38 y 7 raíz de 5, que da un resultado de 41.1. Se utiliza 5 raíz de 34 como la hipotenusa y 11 metros como el cateto opuesto. Con estos valores se aplica la función inversa del seno para calcular el ángulo correspondiente. Da un resultado de 22.17. Se aplica 7 raíz de 5 como la hipotenusa y 14 metros como el cateto opuesto. Con esos valores se aplica la función inversa del seno para calcular el ángulo correspondiente, que da 63.43. Aplicando la ley de los cosenos y utilizando la suma de los ángulos obtenidos en los pasos 7 y 8, junto con las longitudes de los lados OB y OC, se puede calcular la longitud del lado BC, que es el lado opuesto del ángulo resultante, que da como resultado 32.01. Con las longitudes de los lados OB, OC y BC ya determinadas, se aplica la ley de los cosenos para calcular el ángulo, el cual está opuesto al lado BC, y da como resultado 138.71. Se utiliza 5 raíz de 34 como la hipotenusa y 27 metros como el cateto opuesto. Con estos valores se aplica la función inversa del seno para calcular el ángulo correspondiente, que da como resultado 67.83. Se utiliza la raíz de 565 como la hipotenusa y 23 metros como el cateto opuesto. Con esto se aplican los valores y se aplica la función inversa del seno para calcular el ángulo, que da 75.38. Aplicando la ley de cosenos y utilizando la suma de los ángulos obtenidos en los pasos 11 y 12 junto con las longitudes de los lados OA y OB, se puede calcular la longitud del lado AB, que es el lado opuesto al ángulo resultante, que da como resultado 87.99. Con las longitudes de los lados OA, OB y AB ya determinadas, se aplica la ley de cosenos para calcular el ángulo, el cual está opuesto al lado AB, y da como un resultado 143.2127802.